Hachirama no pudo evitar comentar, ese cubo está increíblemente pesado. Apenas pude sostenerlo con las bolas de buscar verdad hace un rato. Pero Natsuki lo está cargando con pura fuerza física mientras camina. No tengo palabras para lo absurdo que es eso. Naruto, Sasuke y Neji asintieron con fuerza. Como los que habían sufrido la maldición de esos cubos, entendían perfectamente lo que Hachirama quería decir. Natsuki no era humano. Daikiten, boom. Otro cubo se apiló. Peso por 2. Daikiten, boom. Peso por 3. Daikiten. Peso por 4. Natsuki se detuvo. Frunció el ceño. Está medio pesado. No agreguen más. Voy a tener problemas para sostenerlo. No mames. Isiki casi grita. Estos cubos eran tan pesados que podían inmovilizar a un luchador nivel ruta de los 6. Y tú estás cargando 4, y apenas dices que están de medio pesados. ¿Cómo es eso remotamente razonable? ¿Entonces qué chingados eres? Natsuki siguió caminando hacia adelante, e Isiki retrocedió asustado. El miedo se veía claramente en su ojo negro y en su Byakugan. Obviamente, Natsuki no solo estaba posando. Lo hacía a propósito, para intimidar completamente a Isiki, aplastar su voluntad y hundirlo en la desesperación hasta que perdiera todo deseo de resistir. Después de todo, las varas negras no funcionaban. La supresión con cubos no funcionaba. Entonces, ¿qué más le quedaba a Isiki? Si cada técnica fallaba, significaba que jamás podría vencer a su oponente. Una vez que el orgullo de un Tsutsuki se hacía pedazos, solo quedaba la desesperación. Eso lo hacía mucho más fácil de manejar. ¿Vos? Natsuki desapareció. Los 4 cubos apilados ni siquiera habían tenido tiempo de caer. El cubo de abajo fue pateado por Natsuki, estrellándose brutalmente contra Isiki. Isiki escupió un enorme chorro de sangre, saliendo disparado por el impacto. Natsuki atrapó los 3 cubos restantes y persiguió a Isiki mientras los cargaba. ¿Cómo se siente? Has estado tirando cubos a la gente todo este tiempo. Ahora sentiste el peso tú mismo, ¿no? Aún me quedan 3. Te van a dar 3 golpes más, así que aprieta los dientes y aguanta. Isiki se quebró por completo. Dio la vuelta y corrió. No te acerques más. Natsuki no iba a hacerle caso. Aceleró, lo alcanzó y pateó otro cubo directo a la espalda de Isiki. Isiki salió volando de nuevo, vomitando otro chorro de sangre. Sentía que su columna se iba a romper. Su cara era puro terror ahora, sin un ápice de resistencia. Todos se quedaron con la boca abierta, demasiado impactados para siquiera cerrarla. Porque el aterrador Isiki de hace un momento ahora era perseguido y golpeado como perro callejero por Natsuki. Hasta esta extraña dimensión se sentía surrealista. Hachirama y Naruto, Sasuke y Neji intercambiaron miradas, todos un poco avergonzados. Era obvio que Natsuki era más fuerte que ellos por un margen obsceno. Y esto era solo Nikuton. Ni siquiera había abierto a Chimonton. En aquel entonces, Nikuton más la sexta puerta, ese único Rinnegan, Puño Dragón, que suprimió por completo a Kawaya, pensarlo ahora, finalmente entendían lo horrible que era ese movimiento. No era de extrañar que Kawaya no hubiera podido resistir nada. Si aparecían 10 Kawayas, probablemente tampoco podrían resistir. El único que no reaccionó así fue Orochimaru. De inmediato sacó un dispositivo de recolección y se apresuró hacia los lugares donde la sangre de Isiki había salpicado. Incluso gritaba, Natsuki-kun, cálmate. No arruines mis materiales de experimento. Y deja de jugar, apresúrate y captúralo. ¡Qué desperdicio que toda esa sangre caiga al suelo! Todos. Capítulo 487. La verdad, Orochimaru se sentía aún más desquiciado. De principio a fin, Orochimaru había tratado a Tsutsuki Isiki como simple material de laboratorio. No importaba lo fuerte que fuera Isiki, en la mente de Orochimaru era natural que Natsuki lo derribara y lo entregara a la mesa de operaciones. Era solo cuestión de cuánto esfuerzo quería usar Natsuki. Si Natsuki quisiera, probablemente podría terminar esto más rápido y no dejar que Isiki derramara ni una gota extra de sangre. Pero la alianza lo aceptó rápidamente. Bueno. Orochimaru siempre había sido un científico loco. Robar tumbas y cavar sepulcros era su rutina, y también andaba engañando niños talentosos para que lo siguieran. Así que esta versión de él era, honestamente, no tan difícil de aceptar. Mientras hiciera investigación adecuada, exprimiera hasta el último poder de los Tsutsuki y ayudara a todos a volverse más fuertes, eso estaba bastante bien. En cuanto a su personalidad, no había necesidad de meterse. Natsuki actuó como si ni siquiera hubiera escuchado a Orochimaru. Dio 2 patadas más, enviando los 2 cubos restantes volando.
Con un estruendo rasgador, los cubos atravesaron el aire y alcanzaron a Isiki en un instante. Isiki había estado aterrorizado antes, pero ahora reaccionó. Como si finalmente recordara su poder. Decidido, usó su ojo negro y activó su kunai kona, encogiendo los dos cubos que se acercaban y evadiendo el ataque. Solo entonces soltó un suspiro de alivio. Cuando miró de nuevo a Natsuki, había miedo en sus ojos, pero también un intenso y ardiente deseo de matar. Este hombre era el enemigo más grande. Incluso esos 4 con poder de nivel ruta de los 6 no habían forzado a un Tsutsuki a este tipo de pavor. Tenía que eliminar a este tipo. Pero ahora probablemente no podía ganar. Y su esperanza de vida tampoco era larga. Tenía que encontrar un nuevo recipiente lo antes posible. No podía seguir perdiendo el tiempo aquí. Isiki apretó los dientes y escupió una amenaza. Natsuki, ¿verdad? Yo, Tsutsuki Isiki, te recordaré. Solo espera. Un día, pagarás la humillación de hoy. ¿Oh? ¿Estás tratando de huir? Natsuki lo entendió al instante y naturalmente no tenía intención de dejarlo escapar. Abrió a Chimontonk 8 puertas, y fue directamente a la 6ª puerta. En un instante, su largo cabello rojo ondeaba salvajemente en el violento flujo de chakra. El aura que liberaba era tan abrumadora que, incluso los espectadores a lo lejos no pudieron evitar temblar. Isiki quedó impactado por el cambio de Natsuki. ¿Ya era tan fuerte, y aún podía volverse más fuerte? Este tipo era aterrador. Tenía que huir, ahora. Isiki liberó inmediatamente todos sus cubos Daikiten. Los enormes bloques cayeron como una tormenta torrencial, tratando de obstruir el avance de Natsuki. Al mismo tiempo, Isiki abrió un portal espacial, planeando irse de inmediato. ¿Pero cómo iba Natsuki a dejar que se saliera con la suya? Rikbakuatsu, estallido del puño dragón. Natsuki lanzó un puñetazo decisivo. El golpe recto y aterrador comprimió el aire en un proyectil con forma de dragón. Un rugido de dragón estalló, y el dragón de aire avanzó con furia. La lluvia de cubos se detuvo de repente. Varios cubos fueron arrastrados por el dragón y explotaron en el acto. Y el dragón de aire alcanzó a Isiki en un instante. Bajo la mirada horrorizada de Isiki, el espacio mismo se retorció. El portal se desgarró, dejándole sin forma de huir. Con un rugido, un dragón de aire atravesó el pecho de Isiki y luego se enrolló firmemente a su alrededor, inmovilizándolo por completo. Al mismo tiempo, la fuerza del puño dragón arrasó toda la dimensión, agrietando el suelo. Si Natsuki no se hubiera contenido, podría haber hecho pedazos todo el espacio. Todos los que miraban solo podían quedarse atónitos. Isiki, ese terroríficamente poderoso Tsutsuki, fue sometido con un solo movimiento. Era absurdamente fuerte. Hachirama, Tobirama y Minato, junto con Naruto, Sasuke y Neji, veían este movimiento de nuevo y no podían dejar de maravillarse. En aquel entonces, fue este mismo estallido del puño dragón el que aplastó por completo a Kawaya. Ahora Isiki estaba a punto de seguir los pasos de Kawaya, ¿no? Quizás sería peor. Porque iba a convertirse en el material de experimento de Orochimaru. Y como su tiempo era corto, probablemente no duraría mucho de todos modos. Isiki estaba realmente desesperado ahora. Había subestimado a sus enemigos. No podía creer que alguien pudiera incluso desgarrar un portal espacial, dejándolo sin posibilidad de huir. Si tuviera otra oportunidad, huiría de inmediato. No, nunca habría venido aquí en primer lugar, y definitivamente no se habría aliado con Kawaya. Pero arrepentirse ya no servía de nada. No. No acepto terminar así. Tengo que vivir. Cierto, el cuerpo de este Natsuki es increíblemente fuerte. Es el recipiente perfecto. Tengo que encontrar la manera de ponerle mi ma. Isiki bajó la mirada, sin dejar que Natsuki viera el brillo agudo en sus ojos. Solo tenía una oportunidad. Tenía que tener éxito, o era la muerte absoluta. Así que comenzó a cargar poder en secreto, copiando todo su poder y convirtiéndolo en datos, esperando el momento en que Natsuki se acercara para poder imprimírselo. Pero Natsuki ya había notado los movimientos de Isiki y sabía que aún guardaba algo bajo la manga. Así que fingió no saber y comenzó a acercarse. Cuando la distancia era de menos de 1 metro, Natsuki de repente pareció distraerse por algo. Se dio la vuelta y miró en otra dirección. Isiki aprovechó el momento. El único dedo que aún podía mover se lanzó hacia el cuerpo de Natsuki, y la marca más se disparó al instante. Pero Natsuki había expuesto esa abertura a propósito. No iba a dejar que Isiki triunfara. Al segundo siguiente, desapareció con un boss, reapareciendo en la distancia junto a un cubo negro. Claramente, había dejado una fórmula de Iraishin, dios del trueno volador, en el cubo antes.
El cubo fue enviado por el dios del trueno volador, y la marca Ma golpeó el cubo negro en su lugar. Isiki cayó en la desesperación total, porque el Ma solo podía colocarse en una persona viva para parasitar con éxito y permitir una futura reencarnación. Golpear un objeto muerto no hacía absolutamente nada. Efectivamente, al momento siguiente, la marca Ma negra desapareció en el acto. Natsuki parpadeó de vuelta. Sus movimientos eran veloces como el rayo mientras arrancaba el ojo negro y el Byakugan de Isiki. La visión de Isiki se oscureció. Al segundo siguiente soltó un grito desgarrador. No era porque perder los ojos doliera tanto, sino porque el dolor en su corazón era aún peor. La mayor parte de su poder provenía de esos ojos. Sin ellos, ¿en qué se diferenciaba de un cordero esperando ser sacrificado? Bien hecho, Natsuki-kun. Orochimaru ya había llegado, sacando 2 contenedores de nutrientes y sellando el ojo negro y el Byakugan dentro. Mirando fijamente el ojo negro con patrón de molinete, Orochimaru no pudo evitar lamerse los labios, claramente emocionado. Estaba muy interesado en su kunai con Daikodaiken. En cuanto al Byakugan, era mejor que nada. Lo investigaría más tarde y vería en qué se diferenciaba de otros Byakugan. Natsuki le recordó, Orochimaru, ten cuidado. No entendí completamente ese ataque furtivo que intentó hace un momento, pero probablemente no está relacionado con los ojos, así que aún puede usarlo. No bajes la guardia y termines recibiendo un golpe. Capítulo 488. Cuando Isiki intentó ese ataque furtivo antes, Natsuki en realidad había planeado recibirlo de frente. Pero instintivamente sintió que algo andaba mal, así que esquivó. Simplemente tenía la corazonada de que recibir ese golpe no sería bueno. Así que era necesario advertir a Orochimaru. No fuera que se sumergiera tanto en su investigación que accidentalmente cayera en la trampa. Lágrimas de sangre corrían por las mejillas de Isiki. Incluso sin ojos, aún se veía la desesperación y la resistencia en él. Pero todo su cuerpo estaba envuelto firmemente por el dragón de aire, y no podía moverse en absoluto. La técnica de Natsuki no era algo de lo que pudieras escapar tan fácilmente. Incluso si el dragón de aire no podía mantenerlo atado por mucho tiempo, aún podía atrapar a Isiki durante 8 segundos completos. En ese momento, los demás se reunieron alrededor, estudiando a Isiki con curiosidad, pero ninguno se atrevía a acercarse. Todos acababan de ver a Natsuki casi ser víctima de un ataque furtivo. El enemigo aún podía moverse, así que cualquiera sin la fuerza suficiente no debería ir a buscarse la muerte acercándose demasiado. Entonces Tobirama se acercó con Amado de los 3 caminos. Natsuki, dice que tiene algo que decirte. Natsuki miró con curiosidad al hombre que se parecía a Hayao Miyazaki y esperó a que hablara. Amado de los 3 caminos habló sin dudar. Ese ataque furtivo de hace un momento era para dejar una marca Ma. Es una técnica para robar cuerpos. Las expresiones de todos cambiaron. Habían asumido que era solo una treta furtiva común. No esperaban que pudiera apoderarse del cuerpo de alguien. Los Tsutsuki realmente eran peligrosos. Menos mal que Natsuki no intentó recibirlo y eligió esquivar. De lo contrario, si el cuerpo de Natsuki fuera tomado, eso sería una verdadera desesperación para el mundo shinobi. Isiki rugió, ¿Amado? ¿Me estás traicionando? Amado de los 3 caminos se ajustó las gafas, tan tranquilo como siempre. Estás al final del camino. ¿De qué me serviría la lealtad hacia ti ahora? De hecho, nunca te fui leal. Hice un clon de Jiraiya para enfrentarte. ¿Qué? La voz de Isiki se agudizó. ¿No quieres revivir a tu hija? Claro que quiero. Pero si el mundo shinobi es devorado por tu plan del árbol, si este mundo entero deja de existir, entonces incluso si mi hija revive, ¿a dónde iría? Y tú, un forastero, nunca has tratado a la gente de este mundo como personas. Incluso si el árbol dios realmente triunfa, ¿compartirías la fruta del chakra con nosotros? Lo haré. J.E. No te creo. Amado de los 3 caminos sonrió con abierta burla. Tu arrogancia, tu frialdad, tu superioridad Tsutsuki. He observado todo eso durante años. Solo te importas a ti mismo. Para tu propia reencarnación segura, para tu propia fruta del chakra, no dudaste en revelar tu identidad y tender cebo frente a todos. La gente codiciosa creerá tus mentiras. Pero yo definitivamente no. Isiki. No tenía nada que decir. En verdad, se veía a sí mismo como un elevado Tsutsuki. Claro que nunca pondría a los nativos del mundo shinobi en sus ojos. No le importaba si la hija de Amado podía revivir. Lo único que le importaba era si Amado trabajaba correctamente y si podía ayudarlo a encontrar un recipiente adecuado. Era lo mismo para los otros miembros. Si no fuera porque aún no se había reencarnado, no habría confiado en estos insectos inútiles en absoluto. ¿Compartir la fruta del chakra con él? Podían soñar.
Los demás observaban el drama con interés. Parece que la situación interna de Kara era bastante entretenida. Tendrían que investigarlo a fondo. Natsuki presionó, entonces, ¿qué es exactamente esta marca Ma? Amado de los tres caminos no ocultó nada. Ma es el método de reencarnación del clan Tsutsuki. Copian todo su poder, lo convierten en datos y lo implantan en el cuerpo de otra persona, dejando lo que se llama una marca Ma. Con el tiempo, el Ma se descongela gradualmente, invadiendo continuamente el cerebro del anfitrión hasta que finalmente toma el cuerpo del anfitrión y completa la reencarnación. Pero no todos pueden soportar ese poder, por lo que el recipiente de reencarnación es crucial. ¿Un recipiente? Un recipiente, o anfitrión, es la clave para la reencarnación. Amado de los tres caminos continuó. Ishiki presumía que él y Kawaya llegaron a este planeta en tiempos antiguos. Originalmente, el plan era que Kawaya fuera sacrificada al 10 colas, y que él reencarnara a través del Ma. Pero Kawaya de repente lo traicionó. Él huyó al borde de la muerte. Por suerte, se encontró con un monje llamado Higen, así que usó su Kunaikona para encogerse y entrar en el cuerpo de Higen, tomando el control. Pero el cuerpo de Higen no era bueno y no era adecuado para la reencarnación. Así que Ishiki pasó muchos años buscando un recipiente apropiado. Más tarde, se dio cuenta de que buscar solo era muy ineficiente, así que creó a Kara. Yo fui atraído a Kara porque quería revivir a mi hija. Durante todos estos años, yo me encargué principalmente del trabajo de investigación, mientras que los otros miembros lo ayudaban a buscar recipientes calificados. El plan era, una vez que encontraran un recipiente, Ishiki colocaría la marca Ma. Cuando el Ma hubiera descongelado lo suficiente, usaría el cuerpo de Higen para sacrificar al 10 colas, y luego reencarnaría a través del Ma. El 10 colas se convertiría en un árbol divino y daría fruto. En ese momento, todos los miembros internos supuestamente compartirían el fruto. Vaya, ese sí que era un pastelote que les había dibujado. Todos miraron a Ishiki, y la verdad, estaban impresionados. Se había atrevido a exponer su verdadera identidad bajo un riesgo enorme. Había apuntado directo a la codicia humana. Después de todo, una vez que la gente supiera que comer una fruta chakra no solo otorga un poder enorme, sino que también aumenta la esperanza de vida, muy pocos podrían resistir la tentación. Y la confesión de Ishiki se veía sincera, naturalmente haciendo que la gente codiciosa le creyera. Así que los codiciosos trabajarían para él por voluntad propia. En realidad, todo era para la reencarnación de Ishiki. Una vez que Ishiki reencarnara de verdad, con ese poder abrumador, ¿quién podría detenerlo? Como si fuera a compartir el fruto chakra en ese entonces. Solo los codiciosos idiotas pensarían que ese cebo sabía bien. Hay que admitirlo, Ishiki entendía las debilidades de la naturaleza humana. Explotaba la codicia de la gente, y explotaba el amor de Amado por su hija. Realmente era un villano de nivel final exitoso. Pero Ishiki también era terriblemente desafortunado. Primero, lo apuñalaron por la espalda a Kawaya. Luego, al borde de la muerte, la persona que encontró era un cuerpo inservible que no podía ser recipiente. Buscó durante años y aún no encontraba un contenedor que pudiera soportarlo. Se escondió en las sombras durante siglos, solo para ser expuesto porque sus inútiles subordinados la cagaron. Era como si todo lo que podía salir mal, salía mal. Natsuki no pudo evitar reírse. Entonces, después de todos esos años escondido, ¿nunca encontró un recipiente adecuado? Amado de los tres caminos suspiró. Probó con muchas personas. Nadie podía soportar su poder. Por eso su reencarnación se retrasaba una y otra vez. Y sin reencarnar, tampoco podía sacrificar al 10 colas, lo que retrasaba el plan del árbol. Ja. Eso es increíblemente mala suerte. Natsuki se dobló de la risa, y los demás tampoco pudieron contenerse, todos sonriendo de oreja a oreja mostrando los dientes. Al escuchar sus risas, Ishiki sintió que las burlas se le clavaban en los oídos. Estaba tan furioso que parecía que las entrañas le ardían. Quería nada más que destruir el mundo Shinobi en ese momento. Capítulo 489. Aún así, viendo lo directo que estaba siendo Amado de los tres caminos, realmente parecía que tenía la intención de desertar. Y acababa de decir que clonó a Jiraiya específicamente para enfrentar a Ishiki. Si eso era cierto, entonces dejando de lado los motivos de Amado por el momento, valdría la pena intentar ganárselo. Después de todo, sabía mucho y su habilidad científica no era poca cosa. Si pudieran traerlo al bando, sería bueno para la alianza. Natsuki volvió a mirar a Ishiki. Entonces, su esperanza de vida es corta ahora, ¿verdad? Amado de los tres caminos asintió. Sí. Solo le quedan unos pocos días. Al oír eso, Orochimaru se puso ansioso de inmediato. Entonces tenemos que empezar la investigación ya mismo.
El material vivo y el material muerto son completamente diferentes. No podemos desperdiciar esto. Pero Natsuki aún se veía preocupado. ¿Podría tener alguna otra forma de revivir? Como, sus ojos, su sangre, o alguna otra parte que cargue su voluntad, sobreviva y espere para resucitar después. La última guerra shinobi fue básicamente el plan de salvar a mamá de Black Zetsu. Todos pensaron de inmediato en Black Zetsu y se quedaron reflexionando. Black Zetsu realmente había sido absurdo. Kawaya era solo un grumo de sangre menstrual, y sin embargo había estado al acecho durante más de 1000 años, tramando desbloquearla, y de alguna manera lo logró. Incluso había engañado exitosamente a alguien como Madara, el Asura del mundo shinobi. Solo de pensar en Madara, alguien tan poderoso e inteligente, siendo manipulado como un mono por un grumo de sangre, esa historia negra por sí sola arruinó su reputación para siempre. Y también servía como advertencia, los Tsutsuki eran verdaderamente peligrosos. Por eso, en aquel entonces, Natsuki solo se atrevió a sellar a Kawaya. Ni siquiera se atrevió a arrancarle los ojos como material de experimentación. Con los Tsutsuki, descuidarse no era una opción. Amado de los Tres Caminos extendió las manos. Yo tampoco lo sé, así que no puedo garantizar nada. Ya que tenemos un precedente como Black Zetsu que cargaba la voluntad de Kawaya, no podemos ignorar el riesgo. Mejor ser precavidos. Tobirama sugirió de inmediato, Natsuki, deberías llevar a Orochimaru de vuelta ahora mismo y empezar los experimentos. Haz que Amado ayude a Orochimaru. Ustedes los peleadores de nivel Rikud supervisen personalmente los experimentos para asegurarse de que Isiki no pueda hacer trucos ni siquiera mientras muere. En cuanto al desmadre con Kara, déjenlo a nosotros. Minato añadió, sí. Déjenos manejar los detalles de aquí. El segundo Hokage-sama y yo conocemos el Iraisin, dios del rayo volador, así que ir y venir es conveniente. No tienen que preocuparse. Al oír eso, los 4 Hokage de las otras aldeas asintieron. Era solo limpiar Kara. Ellos podían encargarse. La investigación de Orochimaru era la prioridad. No podían perder tiempo. Natsuki intercambió una mirada de confirmación con Hashirama y con Naruto, Sasuke y Neji. Luego asintió. De acuerdo. Lo haremos así. Los 5 volveremos primero al laboratorio. Amado de los Tres Caminos San, ya que tiene intención de desertar, coopere con Orochimaru en los experimentos. No le vamos a poner las cosas difíciles, pero no piense en sabotear nada. Amado de los Tres Caminos mostró una sonrisa poco común. No se preocupen. Me portaré bien. Neji usó inmediatamente el sellado de puntos de chakra Rikud, bloqueando los canales de chakra de Isiki. Hashirama también intervino, colocando sellos adicionales para asegurarse de que Isiki no pudiera usar más trucos. Al ver eso, Natsuki dispersó el dragón de aire. Pero sus ojos nunca dejaron de mirar a Isiki, vigilando cualquier posible movimiento final oculto. Sasuke abrió un portal espacial, y el grupo Rikud desapareció junto con Isiki, Amado de los Tres Caminos y Orochimaru. Raikage inmediatamente crujió los nudillos. Bien. El enemigo de nivel Rikud lo están manejando los peleadores de nivel Rikud. Ahora es nuestro momento de brillar. Los secretos de Kara, los vamos a desenterrar hasta el último. Los otros Kage también estaban ansiosos. Aunque habían formado la alianza, la rivalidad entre aldeas seguía existiendo. Konoha acababa de ser la estrella del espectáculo. Si las otras aldeas no aprovechaban esta oportunidad para lucirse y demostrar su valor, les daría vergüenza hasta mostrar la cara. Así que los poderosos de cada aldea se prepararon para poner esta sede dimensional patas arriba. En cuanto a Tobirama, Minato, Jiraiya, Kakashi, Shino y los demás, se les asignó vigilar a los miembros de Kara y evitar que actuaran a más. Konoha ya había presumido suficiente. ¿No podían dejar algunas oportunidades para las otras aldeas? La gente de Konoha solo pudo reírse incómodamente. Mientras tanto, en el laboratorio, Orochimaru y Amado de los Tres Caminos se pusieron a trabajar de inmediato. Isiki estaba atado a una mesa de operaciones, sometido a todo tipo de muestreos y pruebas. Incluso sin sus ojos, aún se podía leer la desesperación muerta y vacía en su rostro. Un poderoso Tsutsuki como él, reducido a material de laboratorio para nativos. Su vida ya había sido desafortunada antes, y ahora su final era simplemente miserable. Hubiera preferido morir en el acto. Pero ahora ni siquiera podía moverse. Ni siquiera podía suicidarse. Malditos nativos del mundo shinobi. Natsuki, Hashirama, Naruto, Sasuke y Neji estaban alrededor de la habitación, vigilando cualquier mínimo movimiento de Isiki, y también vigilando a Amado de los Tres Caminos. No podían dejar que Isiki encontrara la más mínima oportunidad de colocar una marca Ma. También tenían que prevenir la posibilidad de que la deserción de Amado fuera falsa,
y que estuviera esperando una oportunidad para rescatar a Isiki. Aún así, Amado de los Tres Caminos realmente parecía ser un investigador de primera. Desde el principio, cada paso que daba estaba bien coordinado con Orochimaru. Incluso Orochimaru no pudo evitar elogiarlo. Amado-san, usted es excelente en la investigación. Amado de los Tres Caminos respondió con modestia. Me halaga, Orochimaru-san. Usted es el científico más fuerte del mundo shinobi. Yo solo entiendo un poco. No merezco la palabra excelente, punto. Orochimaru simplemente sonrió y no dijo más. Qué tan bueno era Amado en realidad, los ojos de serpiente de Orochimaru ya lo habían visto claramente. Por un momento, Orochimaru sintió una verdadera afinidad. La mayoría de los shinobi se enfocaban solo en el ninjutsu, y casi no les importaba la investigación en absoluto. Así que el nivel científico del mundo shinobi realmente estaba atrasado. Ahora que de repente se había encontrado con un científico de ideas afines con habilidad real, por supuesto que estaba complacido. A continuación, los dos trabajaron juntos, realizando innumerables pruebas en Isiki, mapeando la secuencia genética Tsutsuki, y comparándola con la de Tsutsuki Toneri y con las líneas genéticas de los descendientes del sabio de los 6 caminos como los Uchiha y Gaisenju. Querían encontrar las diferencias e identificar los problemas subyacentes. La gente asignada a vigilarlos no entendía nada de eso. Pero la investigación tomaba tiempo. Pronto cayó la noche, y sin embargo los dos científicos no mostraban señales de detenerse. Naruto no pudo evitar bostezar. Hachirama también empezaba a perder la paciencia con el aburrimiento. Al ver eso, Natsuki formó varios hilos de chakra y los conectó a las frentes de todos. Cambiaron a chatear en código Morse. Después de todo, hablar en voz alta molestaría al trabajo, pero solo mirar fijamente sería terriblemente aburrido. Incluso Natsuki estaba teniendo dificultades para soportarlo, y solo podía admirar a los investigadores desde el fondo de su corazón. Capítulo 490. Natsuki, ¿aburridos? Charlemos. Naruto, por fin podemos hablar. Aunque sea en código Morse, date bayo. Sasuke, esta investigación va a tomar mucho tiempo. Neji, como mínimo, tenemos que esperar hasta que se acabe la vida de Isiki. Viendo a Orochimaru y Amado, tienen cero intención de dormir. Van a trabajar horas extras y a seguir adelante. Naruto, ¿eh? ¿Entonces no vamos a morir de sueño y aburrimiento? Hachirama, el trabajo de investigación realmente es tedioso. Solo verlo me da sueño. Sinceramente, no entiendo cómo alguien puede estar metido en eso por tanto tiempo. Natsuki, es tedioso para nosotros, pero para personas como Orochimaru y Amado, la investigación inmersiva es felicidad. Especialmente cuando consiguen nuevas muestras, nuevos descubrimientos, nuevos avances, incluso nuevos resultados. Los vuelve felices hasta la locura. Son científicos natos. Ese talento y esa pasión les permiten resolver cualquier problema. Y son exactamente lo que necesitamos. Al oír eso, los demás miraron en silencio hacia Orochimaru y Amado de los Tres Caminos. Efectivamente, ambos tenían los ojos emocionados. Incluso después de tantas horas de investigación, seguían rebosantes de energía, como si los experimentos mismos fueran su estimulante personal. Natsuki tenía razón. Necesitaban gente así. Solo ellos podían desenterrar los secretos detrás del poder Tsutsuki y convertirlos en algo que pudiera armarlos. Solo entonces tendrían la fuerza para enfrentarse a poderosos invasores de más allá del mundo. Entonces Orochimaru habló de repente. Natsuki-kun, haznos un favor y ve a comprar un poco de ramen Ichiraku. Tenemos hambre. En cuanto lo dijo, a muchos les comenzaron a rugir las tripas. Natsuki sacó papel y pluma. Díganme qué sabores quieren y cuántos tazones. Lo escribo y se lo envío al dueño de Ichiraku con el dios del rayo volador. Cuando esté casi listo, voy por él. JE. El Iraisin de Natsuki-kun es tan conveniente como siempre. Orochimaru se lamió la cara con su larga lengua. Entonces pide el combo deluxe para todos. 5 tazones cada uno no debería ser demasiado. Natsuki asintió. La aldea lo paga. Pidan lo que quieran. La investigación es trabajo duro. Al oír que la aldea pagaba, Naruto era el más feliz de todos. Yo quiero 8 tazones. Hachirama agregó de inmediato, yo quiero 10 tazones. El ramen Ichiraku es tan delicioso. Claro que voy a comer mucho. Todos se quedaron sin palabras. Ichiraku podría ser delicioso, pero eso no tenía nada que ver con si podías comer más físicamente. El apetito de una persona es lo que es. Aunque estuviera bueno, no podías seguir comiendo para siempre. Después de confirmar las cantidades, Natsuki aprovechó la oportunidad para preguntar, Orochimaru, ¿cómo va la investigación hasta ahora?
¿Algún hallazgo nuevo? Orochimaru usó el descanso para hablar. Los Tsutsuki son vida extraterrestre, por lo que su secuencia genética difiere de la nuestra. Pero los genes de los descendientes de Kawaya, clanes como los Senju, Iga, Uchiha y Uzumaki, tienen partes que son similares, o incluso idénticas, a las de los Tsutsuki. Ese puede ser el punto de herencia clave. Lo que necesitamos hacer es descubrir los secretos detrás de esas poderosas secuencias genéticas. En el futuro, podremos modificar el cuerpo humano y llevarlo a volverse más fuerte. Los ojos de Naruto se convirtieron en espirales de inmediato. No había forma de que entendiera. Hashirama, Sasuke y Neji también entendían solo a medias. Incluso Natsuki, a pesar de haber estudiado biología en una vida pasada, sintió que le dolía la cabeza ante algo tan especializado. Amado de los Tres Caminos añadió, cambiar la secuencia genética humana directamente puede ser muy difícil. El mejor enfoque probablemente sea utilizar células Tsutsuki. Orochimaru aprobó. Exactamente. Igual que cuando experimenté con células de Hashirama. Las células de Hashirama tienen una vitalidad extremadamente fuerte. Una vez inyectadas, pueden remodelar el cuerpo de formas terribles. Mientras el huésped pueda adaptarse, su cuerpo cambia y se vuelve más fuerte. Las células Tsutsuki deberían ser iguales. Pero no podemos actuar a la ligera. Primero tenemos que probar. Natsuki entendió. Entonces, ¿experimentación humana? Orochimaru entendía claramente la preocupación de Natsuki. Natsuki-kun, entiendo lo que piensas. No te preocupes. Los sujetos de prueba son todos Witezetsu. ¿Witezetsu? No solo Natsuki, todos los demás también se sorprendieron. No esperaban que Witezetsu siguiera existiendo. Orochimaru se veía un poco orgulloso de sí mismo. Si voy a ser el principal pilar de investigación de la Alianza, por supuesto que consideré el problema de las pruebas en humanos. Experimentos como esos siempre serán restringidos u objetados. Pero Witezetsu es diferente. Witezetsu ya no es realmente humano, y sin embargo sus características son casi idénticas al cuerpo humano. Su compatibilidad también es excelente. Es el mejor material experimental posible. Así que recogí y sellé bastantes esporas de Witezetsu. Mientras les demos chakra y las cultivemos, nunca nos faltarán cuerpos de prueba en el futuro. Natsuki finalmente se relajó, soltando un suspiro profundo. La experimentación humana es en última instancia inhumana. Es normal que sea rechazada. Pero si usaban a Witezetsu, entonces. Tal como dijo Orochimaru, Witezetsu ya no era realmente humano. Se parecía más a un organismo fúngico, ya que podía reproducirse mediante esporas. Su cuerpo era casi indistinguible de un humano real, y su adaptabilidad era realmente increíble. En el canon, Kabuto había reforzado a Witezetsu con células de Hashirama. La compatibilidad de Witezetsu era absurda, lo que lo convertía en material de investigación perfecto. En cuanto a experimentar con Tsutsuki Toneri y Tsutsuki Isiki, Natsuki tampoco se sentía mal al respecto. Los Tsutsuki eran plagas cósmicas. Pretendían destruir el mundo shinobi. Si el mundo shinobi quería usar su poder, entonces la experimentación era inevitable. Dejarlos contribuir al mundo shinobi con sus propios cuerpos era lo justo. Poco después, Natsuki fue y trajo el ramen de Ichiraku que había preparado. El dueño de Ichiraku se tomó el pedido de Natsuki muy en serio. Durante la guerra shinobi, Natsuki incluso había ayudado a promocionar el negocio llevando ramen de Ichiraku al cuartel general de las fuerzas aliadas, difundiendo su reputación por todas partes. Después de la guerra, cada vez que shinobis de otras aldeas venían a Konoha, visitaban Ichiraku a propósito. El ramen de Ichiraku se hizo famoso en todas partes. Así que el dueño de Ichiraku estaba profundamente agradecido con Natsuki, y naturalmente, trataba los pedidos de Natsuki con especial cuidado. Y además, Natsuki siempre pedía cantidades enormes. Eso era increíble para el negocio. ¿Cómo podría ser descuidado? Después de probarlo, Amado de los Tres Caminos no pudo evitar elogiarlo. También he oído hablar de la reputación del ramen de Ichiraku. Naruto se hinchó de orgullo. J.E. Claro. El ramen de Ichiraku es la mejor comida del mundo. El rubio había crecido comiendo ramen de Ichiraku. Se podría decir que toda su nutrición provenía de ahí. Y a menudo comía con amigos y familiares, así que, por supuesto, le tenía cariño. Más importante aún, en la infancia de Naruto, Teuchi y Ayame estaban entre las pocas personas que no lo rechazaban. Lo cuidaban de muchas maneras. Naturalmente, llevaba esa gratitud en su corazón. Capítulo 491. El experimento tampoco terminó después de eso. Se prolongó durante días. Natsuki, Hashirama, Naruto, Sasuke y Neji comenzaron a turnarse,
manteniendo una vigilancia constante sobre Tsutsuki y Shiki. Incluso si Orochimaru y Santo Amado se dormían, los guardias no podían. Aún así, el deterioro de Ishiki era visible a simple vista. Su vida claramente se estaba agotando. Quizás porque podía sentir que estaba acabado, Ishiki no mostró ninguna reacción en todo ese tiempo. Parecía estar esperando tranquilamente la muerte. La buena noticia era que Orochimaru y Santo Amado avanzaban rápido. Ya habían pasado a la fase de inyección celular. Inyectaban las células extraídas en cuerpos de Witezetsu, y luego observaban las reacciones de Witezetsu. Pero era obvio que la actividad celular de Ishiki aún superaba con creces las expectativas. Cada Witezetsu usado en el experimento se convertía en piedra. Ninguno sobrevivía. Orochimaru sentía que tenía dos problemas a la vez, como si lo hubieran arrastrado de vuelta a sus viejos días con las células de Hachirama. Realmente no tenía respuesta. Afortunadamente, Santo Amado también era un experto en esta área. Con los dos intercambiando ideas, obtuvieron varios enfoques nuevos. Solo que las cosas que discutían no eran algo que Natsuki y los demás pudieran entender. Durante ese tiempo, Minato y Tobirama ocasionalmente usaban el Flying Thunder God para entregar notas. La investigación sobre Kara iba bien. No solo desmantelaron la base principal de Kara, sino que también aprovecharon el impulso para desenterrar los puestos de avanzada más pequeños sembrados por él, Mundo Shinobi. Ya habían identificado varios de ellos, y últimamente las fuerzas Shinobi aliadas estaban discutiendo cómo asignar escuadrones para eliminarlos. Además, los miembros de Kara se estaban comportando. Incluso ese payaso engreído de Deepa desde el principio. Después de múltiples interrogatorios, realmente extrajeron mucha información sobre Kara. Incluyendo cómo se fundó la organización, la lista completa de miembros internos y externos, la inteligencia que habían recolectado, y lo más importante, la lista de candidatos para receptáculos. Esa lista de receptáculos era un fajo grueso. El número de víctimas era claramente enorme. Tantas personas habían sido usadas para experimentos con karma, y ni una sola había tenido éxito. Era suficiente para hacerte sentir una impotencia y rabia enfermizas. A Kara no le importaba qué tipo de persona fuera un receptáculo. Si alguien parecía adecuado, lo secuestraban en secreto y lo probaban sin restricciones. ¿Quién sabe cuántos inocentes estaban atrapados en eso? Peor aún, muchos de ellos eran niños. La crueldad era indescriptible. Mientras la investigación avanzaba, cada investigador llevaba el asesinato en el rostro, como si quisiera despedazar a los miembros de Kara con sus propias manos. Natsuki lo leyó todo. Aunque ya lo esperaba, no pudo evitar que la ira le creciera en el pecho. Al menos Kara había sido destruida ahora. No solo todos sus miembros estaban capturados, sino que incluso su líder, Tsutsuki Ishiki, estaba a punto de morir. Quizás eso contaba como vengar a los inocentes muertos. Una vez que investigaran más a fondo, si confirmaban que los crímenes de ciertos miembros eran realmente imperdonables, entonces serían ejecutados sin dudar. Natsuki no interfirió. Alguien ya se estaba encargando de eso. Para entonces, el experimento había llegado a una etapa especial. Orochimaru controlaba un Witezetsu y luego realizó cuidadosamente un trasplante de ojo. Implantó con éxito el ojo negro de Ishiki en el Witezetsu. Al segundo siguiente, el Witezetsu se encogió visiblemente. Pero no murió de inmediato. Orochimaru lo examinó apresuradamente y llegó a una conclusión. Este ojo negro es probablemente como el Rinnegan o el Sharingan. Necesita el respaldo de un linaje especial. Sin el linaje correspondiente, el ojo negro drenará cantidades masivas de chakra para mantenerse a sí mismo. Todos lo entendieron al instante. Igual que el Sharingan y el Rinnegan, dependían de la sangre Uchiha para mantenerlos. Cuando Kakashi, que no tenía sangre Uchiha, se implantó un Sharingan, siempre se agotaba porque el Sharingan consumía demasiado chakra. Y cuando Nagato, que tampoco tenía sangre Uchiha, se implantó el Rinnegan, se volvió delgado y frágil. Incluso siendo descendiente de Uzumaki, no tenía esa vitalidad desbordante, porque el drenaje de chakra del Rinnegan era absurdo. Y ahora este ojo negro provenía de Tsutsuki Ishiki. Era el ojo negro original y auténtico. ¿Quién sabe cuánto chakra se necesitaría para mantenerlo alimentado? Pero lo que más preocupaba a Natsuki era el verdadero problema. ¿Podría Tsutsuki Ishiki usar esto para reencarnar? Orochimaru y Santo Amado revisaron el estado del Witezetsu y ambos negaron con la cabeza. Tsutsuki Ishiki está al borde de la muerte. Si pudiera reencarnar a través de esto, definitivamente estaría usando cada gramo de su fuerza. Pero no hay ningún indicio de que esté intentando reencarnar. Así que probablemente no sea posible. Quizás estoy sobrepensando las cosas, dijo Natsuki. Pero su preocupación no era infundada. Después de todo, Orochimaru, tú moriste en aquel entonces, y aún así reviviste a través de tu sello maldito,
Así que creo que no está de más ser cauteloso. Orochimaru lo entendió. Buen punto. Seré aún más cuidadoso. Nadie más habló, claramente compartiendo la preocupación de Natsuki. Un Tsutsuki era un invasor poderoso. Fuerte como el demonio, y podrían existir cualquier número de métodos de reencarnación o resurrección. No podían darse el lujo de no protegerse contra eso. Si por accidente lo dejaban escapar, se convertiría en una amenaza masiva para el mundo shinobi en el futuro. Tenían que prevenirlo a toda costa. Fue Santo Amado quien ofreció una nueva idea. Orochimaru-san, creo que podría no ser solo cuestión de linaje. Orochimaru se quedó quieto. ¿Qué quieres decir? Santo Amado explicó, los ojos especiales podrían necesitar absorber chakra. Que tengas el linaje adecuado no es un requisito absoluto. Un ojo tiene que mantener su propia vida, así que, por supuesto, necesita nutrición. Solo que la nutrición del linaje correspondiente es más cómoda, por lo que el ojo es más dócil. Pero si la nutrición viene de un linaje diferente, quizás es insuficiente, o quizás no se ajusta a sus gustos. Entonces el ojo se enoja, y por eso comienza a saquear. Oye, oye, oye. Estás haciendo que suene como si el ojo estuviera vivo, exclamó Naruto dramáticamente. El ojo está vivo, dijo Santo Amado con tono plano. Un ojo es un órgano formado por diferenciación celular. Las células tienen actividad. Así que, naturalmente, el ojo también tiene actividad. Los ojos especiales tienen una actividad aún más fuerte. Eso significa que están vivos. Incluso Orochimaru estuvo de acuerdo. Quizás tengas razón. Estos ojos especiales realmente podrían estar vivos, como un niño travieso. Solo le gusta la comida de mamá. Si come la comida de mamá, se queda callado. Pero si come la comida de otra persona, no se portará bien. Natsuki y los demás se miraron entre sí, todos sintiendo que los dos científicos se estaban volviendo un poco locos. Cuanto más explicaban, menos confiable sonaba. Y sin embargo, no sabían cómo refutarlo, porque eran ajenos al tema. Ni siquiera sabían desde qué ángulo desafiar a los expertos. En ese momento, Orochimaru rió entre dientes y miró a Natsuki. Natsuki-kun, ¿alguna vez has considerado implantarte un ojo negro a ti mismo? Natsuki se quedó un poco atónito. Se señaló la nariz. ¿Yo? ¿Implantarme un ojo negro? ¿Estás bromeando? Lo digo en serio, dijo Orochimaru. No estaba bromeando en absoluto. Este tipo de ojo podría ser como un niño mimado. La gente común no puede domarlo. Solo alguien excepcional puede hacer que se comporte. Con tu fuerza física y vitalidad, creo que podrías hacer que el ojo negro sea obediente. Y para ser precisos, Natsuki-kun, tú también tienes sangre Senju. Eso te convierte en un descendiente de los Tsutsuki. Creo que vale la pena intentarlo. Capítulo 492. Natsuki no pudo evitar pensar en ello. Las palabras de Orochimaru no eran tan difíciles de entender. Era simple, los dos científicos creían que el ojo negro estaba vivo y que podría tener voluntad propia. Si se alimentaba con el linaje correspondiente, naturalmente se comportaría. Pero si se alimentaba con algún otro linaje, naturalmente armaría un escándalo. Eso probablemente debería llamarse rechazo. Pero los dos científicos de primer nivel insistían en su propia interpretación, tratando el rechazo como si fuera un niño berrinchudo. Así que si era el linaje de una persona fuerte, quizás eso podría domar el ojo negro y hacer que se comportara. Sonaba absurdo, pero extrañamente tenía una pizca de lógica. Y Orochimaru también había dicho que Natsuki tenía sangre Senju. En otras palabras, era básicamente un descendiente de los Tsutsuki también. Podría ser posible que domara el ojo negro. Quizás valía la pena intentarlo. Natsuki miró a los demás. ¿Y ustedes? Todos son descendientes de los Tsutsuki también. Podrían intentarlo también. Podrían volverse más fuertes. Sasuke y Neji inmediatamente hicieron un gesto de rechazo. Sasuke dijo, los Uchiha tenemos nuestros propios ojos. Neji dijo, los Higa tenemos los nuestros. Naruto también negó con la cabeza. Es feo. No voy a cambiar mis ojos por eso. Y quiero volverme más fuerte con mi propio esfuerzo, Datebayo. Así que nada de intercambiar ojos para mí. Hashirama también se negó. Con mi fuerza actual, probablemente no podría manejarlo. Hazlo tú, Natsuki. Natsuki todavía dudaba, y volvió a mirar a Orochimaru. Orochimaru poseía el cuerpo de Tsutsuki Toneri. Su linaje Tsutsuki era más puro, así que debería haber sido más adecuado. Orochimaru extendió las manos. Soy más débil que el primer Hokage. Y todavía no domino completamente el Tenseigan, así que domar el ojo negro sería aún más difícil para mí. Natsuki,
Todos quieren que te vuelvas más fuerte. ¿Puedes darte cuenta, verdad? ¿Yo, o convirtiendo la desgracia en fortuna? Natsuki se quedó un poco atónito, recorriendo con la mirada a todos, solo para encontrarlos asintiendo. Por un momento, no supo qué decir, o cómo negarse. Había querido dejar el ojo negro para otro. Quizás podrían cultivar a otro guerrero de nivel Rikud. No esperaba que todos estuvieran tratando de fortalecerlo a él en su lugar. La expresión de Sasuke se volvió seria. Natsuki, sabemos que eres fuerte, pero no creemos que te mantengas a la vanguardia para siempre. El linaje Senju tiene límites. Quizás ya estás en el techo de lo que los Senju pueden alcanzar, y mejorar aún más será increíblemente difícil. Pero no tenemos idea de lo fuertes que pueden llegar a ser los verdaderos monstruos de los Tsutsuki. Honestamente, no estamos seguros. Eres nuestra mayor esperanza. Así que si hay una oportunidad de hacerte más fuerte, la vamos a apoyar. Neji le dio una palmada en el hombro a Natsuki. Siempre has sido el más confiable. Mientras tú sigas siendo el más fuerte, incluso si vienen más Tsutsuki, todavía tendremos confianza en que podemos ganar. Así que piénsalo bien. ¿Deberías aceptar el ojo negro, y realmente puede hacerte más fuerte? Naruto le mostró un pulgar hacia arriba. Siempre creeremos en ti, Hidatebayo. Natsuki abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Ser confiado de esta manera, honestamente no se sentía mal. En algún momento, se había convertido completamente en parte del mundo shinobi. Trabajaría para protegerlo. Sería feliz cuando ganara la confianza de la gente. Quizás realmente necesitaba volverse aún más fuerte. Hasta ahora, su camino hacia el poder siempre había sido la sala de entrenamiento con gravedad, fortaleciendo su cuerpo. Mientras su cuerpo siguiera mejorando, su liberación del cuerpo y las 18 puertas se mantendrían en la cima. Simplemente no esperaba que todos le ofrecieran un aumento de poder en bandeja de plata. ¿Cierto? En un mundo famoso por sus ojos legendarios, ¿cómo no iba a tener un ojo especial propio? Y como dijo Sasuke, cuando no sabían lo fuertes que podrían ser los Tsutsuki más poderosos, tener un as bajo la manga abrumadoramente poderoso de su lado era realmente tranquilizador. Los Tsutsuki más fuertes. Natsuki frunció el ceño y miró a Isiki. Había intentado sondear los recuerdos del tipo antes, y había fallado. Se sentía como si hubiera una restricción en el alma de Isiki. En el momento en que un extraño intentaba indagar en sus recuerdos, el alma se borraba, dejando al intruso con las manos vacías. Lo cual tenía sentido. Un clan tan fuerte no permitiría que los secretos se filtraran. Manipular las almas de sus miembros era completamente normal. Pero eso también significaba que mucha información sobre los Tsutsuki era imposible de obtener. Si Isiki tenía otros métodos de reencarnación, si podía apoderarse de un cuerpo a través del ojo negro, información sobre otros miembros Tsutsuki, información sobre los más fuertes. Nada de eso se podía confirmar. Santo Amado podría saber algo de eso, pero lo que sabía era solo lo que Isiki le había contado. Si era verdad o mentira, era difícil de decir. Así que, en lugar de perder el tiempo en incógnitas, era mejor centrarse en volverse más fuerte lo más rápido posible. En ese momento, Natsuki sintió algo extraño en Isiki. El cuerpo de Isiki de repente se puso rígido, luego quedó completamente en silencio. Y entonces comenzó a petrificarse. Los demás también lo notaron. Observaron en silencio cómo Isiki se convertía completamente en piedra, convirtiéndose en una estatua sin rastro de vida. Tsutsuki Isiki, muerto. Orochimaru lo revisó apresuradamente y descubrió que el ojo negro y el Byakugan estaban bien. Los tejidos, huesos y muestras de sangre extraídos con antelación también estaban bien. Solo el cuerpo de Isiki se había petrificado. Orochimaru finalmente soltó un suspiro de alivio. Volvió a revisar al Witezetsu con el ojo negro para confirmar, Natsuki-kun, Isiki está completamente muerto. Y ni siquiera así reencarnó a través del ojo negro. Eso sugiere que no puede. Puedes estar tranquilo. Si no tienes objeciones, puedes probarlo primero. Si sientes que no te adaptas, podemos regresarlo. Al decirlo, Orochimaru se veía resignado. Que un espécimen vivo se petrificara y muriera después de muerto, naturalmente, lo dejó decepcionado. Natsuki lo pensó un momento y finalmente aceptó. Está bien. Voy a probar a instalarme el ojo negro. Mientras hablaba, activó el cuerpo de liberación. La forma de músculo rojo regresó, y luego se abrió una hendidura en el centro de su frente. Forzó su propia carne para darle forma de cuenca ocular. A partir de ahí, no se necesitaba cirugía. Solo tenía que colocar el ojo negro en la cuenca vacía. Natsuki no pidió ayuda a nadie. Levantó una mano, extrajo el ojo negro de la cuenca del Witezetsu y lo presionó lentamente en la cuenca vacía de su frente. Al mismo tiempo, sus nervios ópticos se conectaron al ojo negro.
Todos miraron a Natsuki con una mezcla de tensión y anticipación, esperando que pudiera controlarlo. Si lograba esto, su fuerza daría un salto a un nivel completamente nuevo. Al segundo siguiente, Natsuki sintió una opresión en la frente. El ojo negro comenzó a rechazarlo, pero la red de huesos que todo lo matan del límite de sangre dentro de él se elevó y lo reprimió a la fuerza. Y, por alguna razón, ya fuera su imaginación o no, Natsuki sintió que la sala de entrenamiento por gravedad temblaba 3 veces. Entonces el ojo negro se calmó. Natsuki se quedó paralizado, y luego salió silenciosamente del modo cuerpo de liberación. El ojo negro seguía obediente, absorbiendo chakra con normalidad. No lo drenaba en exceso. Incluso podía cerrarlo. Realmente lo había logrado. Capítulo 493. Cuando todos vieron que Natsuki podía cerrar el ojo negro, se emocionaron al instante. Con Kakashi como ejemplo, todos sabían que si un linaje no coincidía con un ojo especial no podía cerrarse, y también consumiría aún más chakra para mantenerse nutrido. Pero Natsuki claramente estaba controlando el ojo negro. Era algo genuinamente digno de celebrar. Orochimaru se pasó la lengua por los labios. ¿Natsuki-kun? ¿Y bien? Natsuki describió lo que sentía. Al principio, el ojo parecía querer actuar mal. Pero Mike Kaimra, límite de sangre, se activó y pareció suprimirlo. Ahora se siente bastante obediente. Todo lo que podía decir era, el juicio de esos tipos poco científicos había sido correcto. Este ojo negro realmente se sentía como un niño malcriado. En el momento en que se topó con un linaje abrumador, se comportó al instante. Orochimaru y Santo Amado intercambiaron una mirada, y luego dijeron, Natsuki-kun, necesitamos que te extraigan sangre otra vez para analizarla. Queremos ver tu cambio, punto. Natsuki no se opuso. También quería ver qué había cambiado en él. Poco después, los resultados de la prueba estaban listos. Orochimaru tenía una expresión de ya lo decía yo. Natsuki-kun, comparando tu secuencia genética antes y después del trasplante del ojo negro, vemos que tu secuencia oculta se ha activado. Claramente, tu Kekkai-ma, límite de sangre, intimidó al ojo negro, y el ojo negro activó proactivamente tu secuencia oculta. En términos más simples, despertó parte de la sangre Tsutsuki en tu cuerpo. Al ser alimentada por sangre Tsutsuki familiar, finalmente se asentó. Natsuki asintió con comprensión. Así que al final, todo se reduce a la sangre Tsutsuki. Que el ojo negro fuera suprimido por el Kekkai-ma, límite de sangre, de Natsuki era una parte, pero la clave era que el ojo mismo encontró un linaje compatible con Tsutsuki y activó la sangre latente dentro de él. Eso fue lo que lo hizo verdaderamente obediente. Lo que también significaba que, de ahora en adelante, el ojo negro ya no se rebelaría. Le pertenecía completamente a Natsuki. Santo Amado sonrió. Natsuki-san, felicidades. Has obtenido exitosamente el ojo negro. Naruto, un poco atrasado, finalmente alcanzó el hilo. Eso significa que de ahora en adelante, este ojo negro es completamente de Natsuki, no como la situación de Kakashi-sensei. No es obvio, dijo Sasuke, sonriendo por una vez. Parte de la sangre Tsutsuki de Natsuki se activó. El ojo negro lo reconoció. De ahora en adelante, el ojo negro le pertenece a Natsuki, y Natsuki puede usar su poder cuando quiera. Pero Neji estaba pensando más allá. La parte más importante podría no ser ni siquiera el ojo negro. Es que la sangre Tsutsuki latente ha despertado. Con el talento de Natsuki, llegó a este nivel solo con sangre Senju. Ahora que tiene sangre Tsutsuki parcial, podría ir aún más lejos. Solo se hará más fuerte. Hachirama no dijo nada, pero claramente estaba satisfecho con el resultado. Sabía que este joven crearía un milagro. El futuro del mundo shinobi tendría que depender de Natsuki. Natsuki también estaba sintiendo los cambios. Descubrió que su cuerpo había cambiado un poco. Se sentía más resistente, y sus reservas de chakra también habían aumentado. Parecía que la activación de esa secuencia genética latente realmente lo había vuelto más fuerte. Abrió el ojo negro otra vez. Aunque era un tercer ojo, no afectaba su control en absoluto. Se sentía igual que un ojo normal. Bueno, había una diferencia, porque las habilidades del ojo negro eran extremadamente especiales. Natsuki sacó un kunai y probó a usar su kunai-kona. El kunai comenzó a encogerse y a volver a su tamaño original en su mano. Parecía que la técnica se estaba volviendo cada vez más fluida. Luego probó el llamado Daikokuten y descubrió un espacio extradimensional con el tiempo detenido. Pero el espacio estaba completamente vacío. Tiene sentido, se dijo Natsuki a sí mismo. Este es mi Daikokuten, no el de Tsutsuki Ishiki. Incluso si este ojo negro originalmente le pertenecía,
Sin importar cuántas cosas almacenara en su Daikokuten, el ojo negro que obtuve no hereda su espacio separado. Así que, por supuesto, no hay nada dentro. Una vez que entendió eso, no se desanimó. En cambio, comenzó a pensar en cómo usar estas dos técnicas en combate. Para ser honesto, con su fuerza actual, su Kunaikona y Daikokuten no parecían tan impactantes. La sangre Tsutsuki despertada por el trasplante se sentía como el mayor impulso. Aún así, este mundo era básicamente una leyenda de ojos especiales. Una vez que tenías un ojo especial, tenías que usarlo en batalla. Después de todo, no iba a activar el cuerpo de liberación cada vez. Usar estos dos jutsu en combate no era mala idea. Cuando Naruto lo vio jugando con eso, no pudo evitar preguntar con entusiasmo, ¿y bien? ¿Y bien? ¿Sin problemas para usar el ojo negro? Natsuki sonrió y asintió. Sin problemas. Las técnicas del ojo negro se sienten fluidas. Cómo aplicarlas en combate tomará algo de desarrollo, pero definitivamente son útiles. ¡Qué bien! Ja, Natsuki, te vas a volver aún más fuerte ahora. Naruto puso ambas manos detrás de la cabeza, su tono lleno de envidia. Ya eras mucho más fuerte que nosotros. Si sigues haciéndote más fuerte, ni siquiera podremos ver tu espalda. Sasuke dijo, te dije que cambiaras de ojos antes y te negaste. ¿Ahora tienes envidia? Naruto resopló. Puedo tener envidia y aún así no hacerlo. Definitivamente me haré más fuerte con mi propio esfuerzo. Incluso si Natsuki me deja cada vez más atrás, lo perseguiré. Voy a ser el hombre que se convierta en Hokage, Datebayo. Todos los que veían a Naruto así se sintieron un poco emocionados por sus palabras. Especialmente Hashirama, que parecía conmovido. Exacto. Un hombre de verdad debería aspirar a ser Hokage, no como Natsuki, que era claramente perfecto para el puesto pero siempre trataba de rechazarlo. Era como si no se tomara en serio lo de ser Hokage. Sasuke se negó a perder. Último lugar, el que se convierta en Hokage después soy yo, Uchiha Sasuke. Si quieres ser Hokage, tendrás que esperar hasta que me jubile. Neji intervino, Sasuke, no hables como si ya estuviera decidido. ¿Quién sucede como Hokage entre tú y yo aún es difícil de decir? Los tres comenzaron a discutir, animando el laboratorio. Hashirama observó a los tres con una amplia sonrisa, el orgullo en sus ojos casi desbordándose. Natsuki no pudo evitar poner los ojos en blanco. Movió los pies silenciosamente, tratando de alejarse. No tenía intención de dejarse arrastrar a su discusión. Santo Amado estaba muy curioso. Natsuki-san, ¿no quieres convertirte en Hokage? Por lógica, eres el candidato más adecuado. Natsuki agitó una mano. Es solo ser un jefe de aldea. ¿Qué hay que pelear? ¿Jefe de aldea? Si lo pensabas, no importaba cuán grande fuera Konoha, seguía siendo solo una aldea. El Hokage como su líder realmente era solo un jefe de aldea. Pero Hokage sonaba tan genial y lleno de pasión. Llamarlo jefe de aldea se sentía demasiado corriente. Natsuki se rió entre dientes. Incluso si llamarás al Hokage un jefe de aldea, seguía siendo mejor que Boruto por mucho. Además, ya estoy tan ocupado como asistente del Hokage que trabajo como un perro todos los días. Mi esposa está embarazada y ni siquiera tengo tiempo para estar con ella. Ni siquiera me aprueban mi permiso. Si también me volviera Hokage, estaría ocupado hasta la muerte. Mi familia me importa mucho más que ser Hokage. Amado estuvo completamente de acuerdo. Bien dicho. La familia es lo más importante. Capítulo 494. Sanzo Amado solo había sido atraído a Kara por una razón, para traer de vuelta a su hija. Para él, ella importaba más que nada, así que, por supuesto, era quien más estaba de acuerdo con Natsuki. Y envidiaba a Natsuki, profundamente. Como miembro interno de Kara, naturalmente seguía la inteligencia del mundo shinobi. Un prodigio como Natsuki, surgiendo de la nada, era imposible de ignorar. Sabía que Natsuki había sido huérfano desde pequeño, y sin embargo, ahora tenía una familia cálida y feliz. No solo tenía una buena esposa, sino que estaba a punto de recibir a su primer hijo. En comparación, Amado estaba solo. La persona que más atesoraba, su hija, llevaba años muerta. La soledad y el dolor en su corazón no necesitaban explicación. Así que cuando escuchó con qué fiereza Natsuki valoraba a su familia, incluso renunciando a ser Hokage por eso, ¿cómo no iba a aprobar a Amado? Pero Natsuki no se molestó en desentrañar lo que Amado pensaba. Simplemente preguntó, Orochimaru, ¿el experimento ya terminó? Orochimaru asintió. Por ahora, sí. Después de varios días seguidos de investigación de alta intensidad, es hora de parar y descansar. Más importante aún, el material de prueba está muerto, y no hemos tenido nuevos avances.
solo podemos archivarlo por ahora. Todas las muestras deben sellarse y preservarse. Reiniciaré la investigación cuando sea necesario. Mientras hablaba, comenzó a sellar los restos petrificados de Tsutsuki Isiki. Cuando se trataba de ese tipo de trabajo, Orochimaru lo entendía mejor. Nadie objetó. Honestamente, solo estar de guardia los últimos días había dejado a Natsuki y a los demás exhaustos e irritados. Ahora que el experimento había terminado, era innegablemente una buena noticia. Pero Orochimaru añadió apresuradamente, Natsuki-kun, no olvides enviarme algunos de esos bloques negros. Bloques intactos, y también algunos de los pedazos que rompiste. Todavía necesito estudiarlos después. No te preocupes. No lo olvidaré, prometió Natsuki, y luego comenzó a asignar tareas. Bien, ahora nos disolvemos. Sasuke, Neji, ustedes dos lleven al señor Sanzu Amado a la unidad de interrogación de Konoha primero. Todavía hay cosas que necesita explicar en detalle. Naruto, primero Kage, ustedes dos vuelvan a la oficina. La señora Tsunade y los demás probablemente estén esperando. Yo iré a la otra dimensión a recoger todos esos bloques negros. Esos bloques de Daikokuten eran absurdamente pesados, y había demasiados. Limpiarlos era una pesadilla, así que las fuerzas shinobi aliadas básicamente los habían dejado estar. Senju Tobirama ya le había dicho a Natsuki sobre eso, esperando que Natsuki y los demás lo manejaran. Ahora que Natsuki había obtenido el ojo negro, era la mejor persona posible para recoger esos bloques. Nadie estuvo en desacuerdo. Y sin darse cuenta, todos aceptaron los arreglos de Natsuki como algo natural. Tal vez era el defecto del más fuerte, la forma en que la gente escucha naturalmente a quien es más fuerte. La gente tiende a asumir que el fuerte tiene razón, o al menos que no es alguien a quien puedas contradecir. Natsuki ni siquiera se dio cuenta. Solo estaba organizando las cosas por instinto, sin pensar demasiado. Una vez que todos estuvieron de acuerdo, se fijó en la ubicación de la otra dimensión y desapareció en un instante. Sasuke le recordó a Orochimaru que tuviera cuidado, en caso de que Tsutsuki Isiki no estuviera completamente muerto e intentara poseer a alguien y reencarnar. Solo entonces abrió un portal espacio-temporal y llevó a Amado de vuelta a la aldea. Dentro de la otra dimensión, no quedaba nadie. No muy lejos, los edificios destrozados dejaban claro que la sede de Kara había sido desmantelada por las fuerzas shinobi aliadas. Probablemente ni siquiera habían dejado un solo borrador de papel. Natsuki miró los bloques negros esparcidos por todas partes, y por curiosidad, extendió la mano para tocar uno. Durante la pelea, no había tenido tiempo de estudiarlos. Solo ahora podía examinarlos más de cerca. No tenía idea de qué material estaban hechos estos bloques negros, ni de dónde los había obtenido Tsutsuki Isiki. En la mano, se sentían increíblemente pesados. La clave era que podían bloquear la detección basada en chakra. Eso solo los hacía extremadamente especiales. Natsuki tomó un fragmento de uno que había roto y lo examinó cuidadosamente, pero no obtuvo nada. Naturalmente, no entendía este tipo de cosas. Y tampoco tenía ningún tipo de habilidad de evaluación. Parecía que solo podía confiar en la ciencia de Orochimaru. Sukunai Kona, técnica de encogimiento. Daikokuten, gran cielo negro. Inmediatamente activó el ojo negro y usó esas dos técnicas. Uno por uno, los bloques masivos se encogieron y luego fueron enviados a un subespacio con el tiempo detenido. No dejó ni un solo fragmento. Tenía que admitir que se veía genial. Simplemente no parecía tan fuerte como habilidad de apoyo. La aplicación en combate real era bastante primitiva. Básicamente era esconder ladrillos, hacerlos grandes y luego lanzarlos. Si el enemigo era lo suficientemente rápido, podía esquivar la mayoría. Aún así, Sukunai Kona, técnica de encogimiento, era algo que podía desarrollar adecuadamente. Sukunai Kona, técnica de encogimiento, podía encoger cualquier objeto no vivo. Los seres vivos solo podían encogerse a sí mismos. Sonaba simple, pero si lo desarrollabas bien, podía volverse aterrador. Por ejemplo, encogerte a ti mismo. Si te volvías diminuto y te metías dentro del cuerpo de un enemigo como Son Goku, podías convertirte en una amenaza abrumadora desde el interior. Al final, no hay jutsu inútiles. Solo personas que no saben cómo desarrollarlos. Tsutsuki Isiki, hablo de ti. Después de recoger todos los bloques, Natsuki no se demoró. Se teletransportó directamente al laboratorio de Orochimaru, dejó caer varios bloques y fragmentos en el suelo, y desapareció de nuevo sin siquiera saludar. Orochimaru ya estaba acostumbrado. Y en ese momento, los bloques ya habían capturado toda su atención. Extendió la mano y acarició la superficie, con emoción brillando en sus ojos. ¿Ven? Un científico es un científico. Su actitud hacia los materiales de experimento es completamente diferente. Natsuki regresó a la aldea.
Iba a ir al hospital a ver a su esposa, Tenten, cuando Kakashi pasó por casualidad y lo arrastró diciendo que había una reunión en la sala de conferencias. Kakashi-senpai. Déjame ir a ver a Tenten primero, por favor. Natsuki quería llorar. No había usado el técnica del dios del trueno para aparecer justo al lado de Tenten porque le preocupaba asustarla con una aparición repentina. Por eso reapareció en otro lugar primero y se dirigía al hospital a pie. No esperaba encontrarse con Kakashi en el peor momento posible. Kakashi se negó a soltarlo. Te están esperando para empezar. Después de la reunión, puedes ir al hospital. Sin otra opción, Natsuki lo siguió hasta la sala de conferencias. Dentro, casi todos ya estaban ahí. Hasta el Raikage A, Noki, Meiterumi y Gaara estaban presentes. ¿Era esto una reunión de la Alianza Shinobi? Pero todos estaban mirando a Natsuki, o más precisamente, al centro de su frente. Parecía que todos sabían que había obtenido el ojo negro. El Raikage A no pudo evitar preguntar, Natsuki, escuché que trasplantaste el ojo negro de Tsutsuki Ishiki. ¿Podemos verlo? Aparte de Naruto, Sasuke, Neji y Hachirama, todos asintieron con la cabeza, claramente curiosos. Me trajeron aquí solo para ver el ojo negro, ¿verdad?, dijo Natsuki, exasperado. Aún así, abrió el ojo negro en su frente. Luego levantó una mano, encogió la mesa de conferencias frente a todos, la guardó y la volvió a colocar un momento después. Todos reconocieron que era su kunai-kona, técnica de encogimiento, y la sala inmediatamente se llenó de emoción. Poder convertir la habilidad de un enemigo en tu propia arma era una gran ventaja. Y tal como Neji había dicho antes, mientras Natsuki se mantuviera fuerte, todos podrían conservar la confianza de que podrían enfrentar a los Tsutsuki y a cualquier enemigo aterrador que viniera después. Capítulo 495. Tsunade se rió y lo elogió. Excelente. Ahora el más fuerte del mundo shinobi se ha vuelto aún más fuerte. Gaara asintió. Sí. Mientras más fuerte sea Natsuki, más seguros nos sentimos. Los Tsutsuki o lo que sean pueden olvidarse de destruir nuestro hogar. Noki, sin embargo, suspiró con genuino arrepentimiento. Qué lástima. Un chico tan talentoso como este ya tiene pareja. Si no la tuviera, mi nieta Kurotsuchi. Cállate, viejo, lo cortó Mei con una mirada. No hagas que todos quieran darte una bofetada cuando estamos de buen humor. Noki nunca aprendía. En cuanto veía a un joven shinobi sobresaliente, empezaba a tratar de vender a su nieta Kurotsuchi. Ahora hasta se atrevía a poner sus ojos en Natsuki. ¿Acaso quería que le dieran sus buenos golpes? Si Natsuki estuviera soltero, como si Mei iba a dejar que una mocosa como Kurotsuchi se lo llevara. Ella misma se habría movido, ¿ok? Eje. El Raikage acarraspeó y encaminó la conversación de vuelta al tema. Que Natsuki pueda controlar el ojo negro significa que su fuerza alcanzará un nivel completamente nuevo. Son buenas noticias para el futuro del mundo shinobi. Pero no podemos depender de Natsuki para todo. Proteger el mundo shinobi es responsabilidad de todos. Nosotros también debemos volvernos más fuertes. Aunque seamos muy viejos para mejorar mucho, deberíamos estar cultivando sucesores aún más poderosos. Esa sí era la actitud correcta. Natsuki no pudo evitar darle un pulgar mental al Raikage A. Proteger el mundo shinobi nunca fue el trabajo de una sola persona. No podías cargárselo todo a alguien solo porque era más fuerte. Eso estaba mal. Todos debían poner de su parte. Natsuki preguntó de inmediato, entonces, ¿de qué se trata esta reunión? Tsunade se puso directamente en modo trabajo. Justo ahora, la investigación sobre Kara está prácticamente en la recta final. Lo único que queda es interrogar a Sanzo Amado, que acaba de regresar, para ver si podemos sacarle más información. Hoy vamos a discutir qué hacer con Kara y cómo distribuir ciertos artículos. Mientras hablaba, repartió archivos. Natsuki hojeó su copia. El contenido era el resumen final de la investigación sobre Kara. Cubría la formación de Kara, sus fuentes de financiamiento, operaciones diarias, operaciones especiales y los daños que habían causado. Tal vez no se hubiera descubierto hasta el último detalle, pero la gran mayoría sí. El financiamiento provenía principalmente de los negocios de Víctor. La venta transfronteriza de dispositivos médicos era solo una parte. También estaban involucrados en la venta de herramientas ninja, tráfico humano y básicamente cualquier industria criminal de alta rentabilidad. Y lo ocultaban extremadamente bien. Incluso cuando alguien descubría algo, rara vez atraía atención seria. Después de todo, el mundo shinobi era caótico. Había mucha gente que vendía herramientas ninja. El tráfico humano era prácticamente algo cotidiano. Especialmente el tráfico. Si un país o una aldea carecía de población, pagar para comprar gente se consideraba normal.
Eso significaba que los traficantes y los mercados negros siempre estaban activos. Si ese tipo de cosas existía incluso en tiempos de paz, entonces, claro que podía existir en el mundo shinobi. La participación de Kara en el tráfico, en particular, era principalmente para encontrar recipientes adecuados para Tsutsuki y Shiki. La mayoría de las veces secuestraban en secreto a un montón de niños. Elegían a algunos que consideraban calificados como recipientes de respaldo y vendían al resto para obtener dinero. Una operación, dos objetivos. Su meta principal y su financiamiento se satisfacían al mismo tiempo. En cuanto a las operaciones diarias de Kara, no había mucho que decir. Tsutsuki y Shiki no exigía mucho a los miembros. La mayoría del tiempo, cada quien hacía lo suyo. Mientras no revelaran los secretos de la organización ni interfirieran con sus negocios, todo estaba bien. Era difícil imaginar que un grupo manejado tan a la ligera pudiera permanecer oculto tan bien. También había operaciones especiales, aunque no eran frecuentes. Mayormente, era cuando descubrían a alguien que parecía un posible recipiente calificado y necesitaban que un miembro del círculo interno se moviera personalmente. En general, la mayor amenaza de Kara siempre fue su propósito original, plantar y cultivar una fruta de chakra. Todo lo demás que hacían estaba al servicio de eso. Si se plantaba un árbol divino en el mundo shinobi, drenaría todos los nutrientes del planeta. Absorbería el chakra de todos los seres vivos y convertiría a todos en zetsu blancos. Eso no era diferente a acabar con el mundo. El crimen era imperdonable. Estas personas sabían cuál era el objetivo de Tsutsuki y Shiki y aún así eligieron unirse y servirle. Su codicia había sofocado su humanidad hacía mucho tiempo. Estaban más allá de toda salvación. Los que merecían morir debían ser ejecutados sin discusión. En cuanto a las unidades clon, deberían ser encarceladas y observadas por un tiempo, y luego juzgadas después de clasificar sus intenciones y comportamiento. Y luego estaban los casos especiales, como Sanzu Amado. Sabía demasiado y su habilidad de investigación no era débil. Tal vez, como Orochimaru, podría ser obligado a expiar sus pecados a través del servicio. Y ese Kashin Koji, mencionó Tsunade específicamente, con expresión de impotencia. Ya que es el clon de Jiraiya, y su personalidad es casi idéntica, los dos se llevan bastante bien. Jiraiya incluso quiere reconocer a Kashin Koji como su hermano menor. ¿En serio? Natsuki no esperaba eso en absoluto. Kashin Koji seguía siendo un miembro del círculo interno de Kara. Incluso si era un clon de Jiraiya, no podías manejar eso tan a la ligera. ¿Acaso Jiraiya se estaba volviendo demasiado libre ahora que ya no tenía que perseguir a ese niño de la profecía? ¿O era que, después de tantos años solo, finalmente había conocido a alguien que podía sentir como familia y no podía evitar aferrarse a eso? Eso era, normal, en cierto modo. El mundo shinobi era ese tipo de lugar. A veces los lazos se formaban por razones que no tenían sentido. Después de pensarlo bien, Natsuki ofreció una sugerencia conservadora. Entonces dejemos que Jiraiya-sama sea el principal responsable de Kashin Koji. Si Kashin Koji puede realmente enmendarse bajo la guía de Jiraiya-sama, entonces tal vez podría funcionar. Estoy de acuerdo, dijo Minato de inmediato. Jiraiya-sensei no es imprudente. Podrá guiar a Kashin Koji adecuadamente. Y ya que Kashin Koji es el clon de Jiraiya-sensei, su talento debería ser excelente también. Eso significa que ganamos otro luchador fuerte, ¿no? Naruto levantó un pulgar. Confiemos en el viejo héroe. Todos miraron al par padre e hijo, más o menos sin palabras. Esos dos eran un poco demasiado emocionales. Algunas cosas no se resolvían con confianza. Jiraiya también había confiado en Orochimaru una vez. Así que sí. Tenía que haber restricciones. Tobirama habló con decisión. Jiraiya puede encargarse, pero por ahora, no se le permite reconocer a Kashin Koji como su hermano. Y absolutamente no puede actuar por emoción. Primero la observación. Si Kashin Koji hace algún movimiento sospechoso, debe ser capturado y encarcelado de inmediato. Tsunade asintió. También asignaré gente para que lo vigile en secreto, por si acaso Jiraiya se descuida. No es que no confiaran en Jiraiya. Es que a veces ese idiota realmente era poco confiable. Sin ir muy lejos. Cuando Jiraiya llevó a Naruto a buscar a Tsunade, en realidad dejó a Naruto solo en el campo para entrenar, y luego usó recopilar información como excusa para ir a pasar el rato en el barrio rojo. Si Natsuki y Gai no hubieran llegado a tiempo, Naruto podría haber sido capturado por la organización. Ese nivel de falta de confiabilidad era preocupante. No les quedaba más remedio que tomar precauciones. Capítulo 496. Minato y Naruto todavía parecían querer discutir, pero Hashirama los detuvo con una mirada. Los dos en realidad se parecían mucho a Hashirama. Creían en el poder de los lazos,
que era exactamente por lo que estaban dispuestos a confiar en Jiraiya sin condiciones. Pero a veces no podías confiar ciegamente en los lazos. Kashin-Koji era solo el clon de Jiraiya. Su vínculo aún no se había construido. Así que creer ciegamente en él no era lo correcto. El enfoque de Tobirama y Tsunade era claramente más racional y cauteloso. Además, el asunto todavía se le estaba entregando a Jiraiya, ¿no? En cuanto a lo que llegaría a ser, eso dependía completamente de Jiraiya mismo. Luego venía el tema de la distribución. Después de acabar con Kara, había muchos botines, tecnología de clonación, dispositivos médicos avanzados, herramientas ninja científicas. Mucho de eso podía ayudar significativamente al desarrollo de cada aldea. Así que la distribución se convirtió naturalmente en un problema. Algunas cosas se compartirían entre la Alianza Shinobi, pero algunos artículos era mejor asignarlos individualmente, lo que significaba que cada aldea tenía algo por lo que pelear. El problema era que precisamente ahí se formaban los conflictos. Konoha ciertamente había contribuido más, pero Konoha también ya había obtenido más. Solo miren a Natsuki obteniendo el ojo negro. Eso solo ya era que Konoha se llevara la mayor ventaja, sin mencionar que gran parte de la tecnología tendría que pasar por las manos de Orochimaru. En general, Konoha seguiría llevándose la mayor parte. Así que el resto, naturalmente, debería distribuirse entre los demás miembros de la alianza. Aunque la alianza unía a las grandes potencias del mundo shinobi en un solo conjunto, no se podía negar que cada potencia seguía siendo individual. Cada una aún necesitaba desarrollarse de manera independiente, lo que significaba que tenían que pelear por mayores beneficios. En ese punto, el lado de Konoha en su mayoría se mantuvo en silencio. No era fácil argumentar por más, ni era fácil favorecer abiertamente a ningún bando. Afortunadamente, las conversaciones entre los 4 Kage no se calentaron. Después de un poco de discusión, la distribución se cerró bastante rápido. Para entonces, la reunión ya había terminado básicamente. El Raikage incluso aprovechó la oportunidad para preguntar sobre el progreso de la investigación de Orochimaru. Después de todo, dejar a Orochimaru con vida era originalmente para investigar a los Tsutsuki. Naturalmente, todos estaban ansiosos por ver resultados. En este punto, Orochimaru y Sanzu Amado básicamente han descifrado las poderosas secuencias genéticas del clan Tsutsuki, explicó Natsuki de la manera más simple posible. A continuación, podrían empezar a investigar la mutación genética. Si pueden desarrollar fármacos genéticos, podríamos fortalecer a nuestra población shinobi en su conjunto mediante inyecciones. Con la aptitud suficientemente buena, producir unos cuantos poderosos de nivel ruta de los 6 no será un problema. No estaba inventando cosas. Esa conclusión venía directamente de los resultados de la investigación. En términos simples, una vez que pudieran controlar las poderosas secuencias genéticas, el fármaco que desarrollaran podría empujar a los genes shinobi a mutar y evolucionar en la dirección de esos genes más fuertes. Y buena aptitud era básicamente código para personas con sangre Tsutsuki oculta. Si el fármaco genético despertaba esa línea de sangre Tsutsuki latente, naturalmente se volverían más fuertes. Con la suficiente suerte, entrar directamente al nivel ruta de los 6 no era imposible. Así que dejar a Orochimaru investigando claramente no era un esfuerzo desperdiciado en absoluto. En solo unos años, el mundo shinobi produciría absolutamente talentos en masa y entraría en una era dorada de desarrollo. Y con Kara eliminada, el mundo shinobi probablemente ya no tenía la amenaza oculta de infiltrados Tsutsuki. La alianza podía desarrollarse sin restricciones, haciendo los preparativos más exhaustivos posibles para una futura invasión Tsutsuki. Claramente, todos estaban satisfechos con la respuesta de Natsuki. Con eso, la reunión terminó, y Natsuki estaba apurado por ir al hospital. En cuanto salió del edificio Hokage, Lunaye llegó corriendo hacia él. ¿Jefe? ¿Jefe? Tenten está a punto de dar a luz. ¿Qué? ¿Estaba entrando en trabajo de parto? Natsuki estaba sorprendido y emocionado. Inmediatamente ignoró el protocolo del futuro suegro, agarró a Tsunade y usó Iraishin, dios del trueno, para teletransportarse. Cuando los demás lo escucharon, también se emocionaron. Tenten va a tener al bebé. Vamos todos a ver. Podemos celebrar por Natsuki y Tenten. Esperen, esperen. No podemos llegar con las manos vacías. Vamos a comprar algunos regalitos. Cierto, cierto. El parto toma un rato de todos modos. Tenemos tiempo para elegir regalos. Y deberíamos avisar a más amigos para que también vengan a felicitarlos. Todos se dispersaron de inmediato, algunos fueron directamente al mercado, otros corrieron a dar la noticia. En poco tiempo, todo Konoha sabía que el hijo de Natsuki estaba por nacer. La aldea se volvió animada en un instante, rebosante de alegría. Los amigos fueron llegando al hospital uno tras otro.
El futuro suegro de Natsuki y más amigos también se apresuraron a llegar. Estaba realmente bullicioso. En el hospital, Natsuki apareció con Tsunade y se apresuró a ir junto a su suegro. «Papá, ¿cómo está Tenten?» La cara del dueño de la tienda estaba llena de alegría y preocupación. «Mi buen yerno, por fin llegaste. Tenten no ha dejado de hablar de ti estos días. Acaba de escuchar que volviste sano y salvo de someter a Kara. Se emocionó demasiado y comenzó el trabajo de parto. Está en la sala de partos ahora mismo». «Papá, no se paniquee. Traje a Lady Tsunade», dijo Natsuki, ansioso también, pero tratando de calmarlo. «Bien, bien». El dueño de la tienda finalmente soltó un gran suspiro al ver a Tsunade. «Lady Tsunade, cuento con usted». Con Tsunade, la mejor médica si no viva, no había forma de que algo saliera mal. Tsunade ya se había cambiado a ropa médica. Sonrió. «Tranquilos. Revise a Tenten antes. Está en excelente forma, y el bebé está sano. Todo estará seguro. Solo esperen aquí afuera. No tomará demasiado tiempo». Luego empujó decisivamente la puerta de la sala de partos y entró. Natsuki y el dueño de la tienda solo pudieron esperar afuera, ansiosos y sin poder hacer nada. Poco después, los amigos comenzaron a llegar uno tras otro. Primero lo felicitaron, y luego esperaron todos juntos. Especialmente los novatos de Konoha. Estaban increíblemente curiosos sobre el hijo de Natsuki. Después de todo, Natsuki y Tenten eran los primeros entre ellos en casarse y tener un bebé. Todos sentían cierta añoranza hacia el nacimiento de una nueva vida. Esperaron 8 horas. Luego, un llanto de bebé resonó desde el cuarto de parto y todos dieron un brinco. El dueño de la tienda soltó, temblando de emoción: «Nació. Nació». Natsuki estaba eufórico, pero no podía evitar preocuparse por Tenten. Poco después, una enfermera abrió la puerta y dejó pasar a Natsuki y al dueño de la tienda. Ambos estaban tiesos de los nervios, moviéndose con torpeza, pero no se tardaron nada. Entraron rápido al cuarto de parto. Tsunade sostenía un bulto envuelto en una manta. Dentro había un pequeñín arrugado, diminuto y que lloraba a todo pulmón. «Natsuki, señor, felicidades. Madre e hijo están bien». Esas palabras hicieron que ambos hombres soltaran el aire de golpe. Natsuki apareció al instante junto a la cama, tomó la mano de Tenten y le acarició la mejilla con una ternura que dolía. «Tenten, te esforzaste muchísimo». Tenten sonrió, radiante de felicidad. «Amor, nuestro bebé nació bien». Natsuki solo le besó la frente. Las palabras no alcanzaban para expresar lo que sentía. Luego extendió los brazos y tomó al pequeñín de manos de Tsunade, acercándolo al rostro de Tenten. Los dos miraron al bebé con ojos llenos de amor, sus sonrisas brillantes de alegría y satisfacción. Natsuki podía sentirlo. La vitalidad del bebé era asombrosa. Sin duda había heredado el Kekkeimra. En el futuro, el piso más bajo del chico sería nivel Rikud. Un prodigio sin igual. Tenten estaba agotada. No tardó en quedarse dormida. Su papá cargó a su nieto fuera del cuarto de parto, con una sonrisa tan grande que parecía que se le iba a partir la cara. Cualquiera notaba lo feliz que estaba. Sus amigos se amontonaron, mirando al bebé con curiosidad. Unos decían que era lindo. Otros que era feo. Pero los peleadores de nivel Rikud podían sentir la inmensa fuerza vital del bebé. «Por cierto», preguntó alguien, «¿cómo se llama el niño?» Tsunade saltó de inmediato. «Yo sugiero Nawaki». Hashirama tiró del brazo de su nieta. «Pequeña Tsuna, Nawaki no está chido. Creo que Madara suena mejor». Todos se quedaron callados. «Ya basta, ustedes dos». Natsuki acababa de salir y los escuchó. Puso los ojos en blanco. «Tsunade, por más que extrañes a tu hermano, y Hashirama, por más que extrañes a tu compa, no pueden fijarse en el nombre de mi hijo». Pero Natsuki no esperaba que los demás también se subieran al tren. Sasuke habló sin dudar. «Natsuki, puedes usar el nombre de mi hermano». Neji agregó, «el nombre de mi padre, Hisashi, también está bueno. Puedes usarlo». Hasta no opinó. «Natsuki, yo fui el que los juntó. ¿Qué tal si ayudo a ponerle el nombre? Seguro sale algo bueno». Uno tras otro. ¿Qué se suponía que debía decir? Además, el nombre del bebé ya estaba decidido. Natsuki levantó la mano para callar a todos y anunció, «dejen de pelear. El bebé ya tiene nombre. Se llama». Fin.